Pero bueno, hermosa. Nos vamos a ir calentando a medida que la pasión por el estudio de la historia nos vaya contagiando. Algo muy difícil en un clima de época donde la urgencia es el mango, las tareas de cuidado, de ultra cuidado cada vez más, necesidad de construcción, de reconstrucción de lazos comunitarios, todos, como nos gusta decir a nosotros y describirnos colectivamente, somos sobrevivientes de lo que es una derrota de la política en general, un sector que está marginado, excluido del mercado laboral. Esos son los autos del autódromo, ¿no? Sí. Y la historia, de alguna forma, como contagiar la pasión por la historia, es un toque difícil por todas estas urgencias, porque el bodoque de los relatos históricos o de la divulgación de la historia en la escuela fue, de alguna forma, nos echa, nos obliga, de alguna forma no nos hace querer la historia. Entonces, para recuperar un poco desde los círculos populares de formación, que es colectivos de compañeros y compañeras que largamos un programa, un plan que se llama Historia de Abajo, que es una visión de la historia diferente a la que nos cuentan en la escuela, a lo que tal vez el relato a través de los medios, de las redes, nos va metiendo, que nos va alejando, nos expulsa de una historia, porque la historia se puede dividir en dos, en un relato de anécdotas, de hechos, pero también existe que a partir de esas anécdotas, hechos, podamos relacionar un hecho con el otro y podamos tener un puente para interpretar la historia a partir de los sucesivos hechos. Hay una relación entre un hecho y el otro. Lo que es la Revolución de Mayo, la lucha por la independencia, San Martín y los generales de la Patria Grande, tiene una relación. Yo me estiraría un poquito más a lo que fueron las invasiones inglesas, que el día 12, el lunes, creo que fue el lunes 12 de agosto, se conmemoró 200 y pico de años, 216 o 18 años, que en 1806 esas invasiones inglesas, es decir, el imperio británico más importante militar de la época, invade las tierras, lo que era la aldea de Buenos Aires, y a partir de la victoria de un pueblo en armas, de milicias, se consigue la primera victoria de una incipiente y naciente aldea de Buenos Aires que empieza a encontrar ánimo, fuerza en esta perspectiva de poder independizarse, o por lo menos empezar a plantear que las ideas absolutistas, es decir, la del rey, no era tan buena como se creía. Junto a nosotros está Mara Espadante, que a la hora de los círculos y de alguna forma cómo compartir no solamente los chismes de la época, sino los procesos y las relaciones entre hecho y hecho, su manual de educación para adultos, que fue para el Bicentenario, digamos, con esos manuales nosotros estamos trabajando en los territorios de aquellos compañeros y compañeras, vecinos, que quieran armar su círculo. Venimos de alguna forma, charlamos y a través de 1, 2, 3, 4 clases, según lo pactado, vamos trabajando en este estudio de la historia, porque la historia sirve o para repetirla o para transformarla. Es decir, hay muchos que repiten la historia, y la idea de la historia es poder entenderla para poder transformarla para adelante. Entonces, cuando decimos que hay una sucesión de hechos con una relación determinante, podemos decir que la historia no es otra cosa que la lucha entre
o por lo menos en la historia argentina, es la lucha entre las élites gobernantes aliadas a un poder extranjero, primero el inglés, luego el norteamericano, y los sectores populares y los trabajadores. Esa es la historia. Y de esa manera la queremos contar, la contamos, la analizamos, la interpretamos, la transformamos para adelante. Es decir, la historia no es otra cosa que esa lucha permanente por intereses contrapuestos que tira para adelante si se gana o se pierde. Y lo que vemos, y a través de San Martín, lo que es las invasiones inglesas, luego 1810, la llegada de San Martín, la creación de un ejército americano. Acuérdense que los Andes se cruzan con bandera del ejército de los Andes y no con una bandera del puerto, de la ciudad puerto de Buenos Aires, por ejemplo. Luego sí, ese mismo ejército americano, porque lo componen chilenos y argentinos, el segundo general al mando de ese ejército es O'Higgins, que no es nacido en lo que era el virreinato del Río de la Plata, nació en la Capitanía de Chile. Ahora sí, una vez pasado Chile, el ejército que va a Alto Perú ya tiene bandera chilena. En contraposición con lo que pasa en el puerto, en la ciudad puerto, que le dicen a Buenos Aires, porque la riqueza y el poder de Buenos Aires radica en la aduana y en el puerto, es decir, por donde entran y salen las mercancías. Y las élites, esta burguesía comercial aliada a los capitales ingleses, toman a la ciudad de Buenos Aires, a esa ciudad puerto, como una ciudad hegemónica que intenta moldear primero la independencia, primero la revolución, luego la independencia, luego la normalización del país en función de Buenos Aires y sus intereses. Siempre desde Buenos Aires se va a querer moldear las cosas que pasan en función de sus propios intereses. Y es allí donde se dan estas contradicciones, que San Martín cruza a Chile y luego al Alto Perú, y por el otro lado Buenos Aires traiciona a Artigas, que es otro de los generales de la patria, frente a los portugueses cuando invaden Uruguay, o lo que era la banda oriental. Es decir, que vamos a ver cómo un juego de intereses se va cruzando, que no es otro que la historia entre los sectores populares y los que se quieren liberar e independizar, y esta burguesía comercial con los intereses ingleses en la región. Por eso, sin más, para tener alguna idea, para el año 23, los 4 generales de la independencia de nuestras tierras, San Martín, Belgrano, Artigas y Güemes, para alrededor del año 23 o están muertos o están exiliados. Es decir, aquellos 4 generales que de alguna forma podemos sintetizar la orientación revolucionaria, independentista de la patria grande, de un proyecto autónomo, para esa época, para esos años, entre el 20 y el 23, se encuentran muertos exiliados por los que nosotros creemos que fueron esa burguesía comercial aliada a los británicos que traicionan la independencia de nuestras tierras. Es decir, aquella a partir del año 15, cuando viene San Martín, que entre otras tareas empuja muchísimo que se convoque a un congreso constituyente para declarar la independencia, porque no puede salir a liberar al resto sin una independencia previa, sin declarar por lo menos su independencia y salir a conquistarla. Es decir, como decimos nosotros, la política atravesaba todo. Y nos pintan a un San Martín que a través de las damas mendocinas cosían y que donaban las joyas. Las joyas, para que San Martín no se las expropie, las mandaron a Buenos Aires. Y los ricos de esa época en Mendoza no pusieron un peso, era San Martín, que siempre nos lo deja como un señor bueno y bondadoso,
que en términos con las clases gobernantes, que inclusive es tan bueno que deja el ejército a Bolívar en aquella negociación en Guayaquil. Y no se reivindica el San Martín político que crea empresas, que crea un Estado, que pone una economía. La primera medida que hace San Martín, o una de las primeras medidas de San Martín cuando es intendente o gobernador de Mendoza, es duplicar los derechos de importación. Es decir, que para meter los productos que se producían en Mendoza, para meter los productos extranjeros, pero que se estaban produciendo en Mendoza, se iba a cobrar el doble de impuestos. Es decir, un protector de la industria mendocina, un protector del trabajo mendocino. Por supuesto, grandes confiscaciones cuando necesitaban mulas y caballos para generar ese gran ejército. Iba y tomaba a las estancias y le dejaba un bono, en algún momento te vamos a pagar esto. Bueno, es decir, que puso un pueblo en armas para crear ejércitos formales regulados que puedan pelear de igual a igual. Acuérdense que cruza con 4.000, 5.000 y en Perú los estaban esperando con más de 10.000, los realistas. No me quiero meter en el contexto histórico, pero siempre es interesante esto. Para analizar cualquier cosa en países dependientes como el nuestro, que estamos en el culo del mundo, siempre tenemos que pensar qué pasa en el mundo. Porque nosotros somos lo que pase en algún lado del mundo, tenemos consecuencias en nuestras tierras. Si Estados Unidos invade un país, cualquiera en cualquier continente, tenemos consecuencias. Si hay guerra en Ucrania, tenemos consecuencias. Si hay, no sé qué carajo en otro lado, también. ¿Por qué? Porque somos un país dependiente, con una economía muy concentrada, muy extranjerizada, que depende de los bloques centrales del mundo. Y desde aquel momento, todo esto será la necesidad, tanto lo que fue vuelvo un poquito más, pero entonces ya termino. Tanto lo que fue las invasiones inglesas, como 1810, y la Revolución de Mayo se da en un contexto de guerra y de invasión, en ese momento de Napoleón, que estaba en Francia, a España, que nosotros por supuesto éramos colonias españolas. Entonces, para terminar, y le dejo la palabra a Mara, entender la historia para no repetirla como loro, sino como que nos enseñe los procesos históricos, que la historia la deben contar los pueblos y no las élites que justifican su dominación, que la historia es la lucha entre clases, entre sectores populares y élites gobernantes, potencias extranjeras, y que San Martín de alguna forma sintetiza a través de su intransigencia en la hora americana de la generación de la patria grande y no de la patria chica, nos marca un camino, porque esa traición de aquellos que pensamos como eso por parte de las élites criollas gobernantes es tema de hoy en día. Los tipos siguen traicionando las causas nacionales, los Milei, los empresarios, las empresas. Vienen a sacar guita, no vienen por nuestras causas de liberación nacional. Dicho esto, Mara, te paso la palabra, así le entramos en el negocio. Bueno, gracias, Rafael. Buenos días a todos y todas. Una alegría estar con ustedes hoy, conmemorando, homenajeando y también aprendiendo de José de San Martín, ¿no? La verdad es que en este momento en que estamos atravesando, creo que todos y todas, bueno, no hace falta contar para empezar bajoneándonos en este día, pero sí que es un momento muy difícil. Y a mí me pasa que en las efemérides, todo este año me viene pasando, 25 de mayo, 9 de julio, siempre ando por algún lado compartiendo alguna de estas ideas para reflexionar y pensar. La verdad es que me emociona. Está bien que cuando uno se dedica todo el tiempo a estudiar a esta gente, a Belgrano, a San Martín, llega un momento en que ya son familia, ¿vieron? Hasta a veces discuto, ver una cosa, bueno, ¿no? Voy a
considerar que esto le pasa a todo el mundo, porque es algo muy particular de quienes estamos todo el día leyendo esto, pero sí me parece que en momentos donde hay una crisis política y una crisis de nuestros dirigentes, en nuestros referentes tan fuerte, y realmente por momentos sentir una crisis, ¿no?, moral, de valores, que tampoco vamos a ahondar en eso, pero digo, ese es el momento, y este es el momento en el que nos toca mirar a San Martín, mirar a esta época desde nuestro presente y también con estas broncas, estas angustias y todo lo que nos atraviesa. Y creo que lo primero que a mí por lo menos me emociona volver a estudiarlos y a recordarlos es la integridad de estos hombres y mujeres, ¿no? La integridad moral, la integridad de valores, no porque fuesen personas perfectas, porque no lo eran, sino que eran hombres y mujeres de carne y hueso, que tenían ideales, tenían 2 o 3 ideas claras y que eran coherentes, y que a lo largo de su vida intentaron, inclusive dejando mucho de su propia comodidad y dejando mucho tiempo y muchas posibilidades, en algunos de los casos, de hacer como vidas mucho más tranquilas y más sencillas para ellos y para ellas, en favor de lo que ellos consideraban la causa justa, ¿no? La causa justa que en esa época era conseguir un país libre, conseguir un país con igualdad, ¿no? San Martín decía el evangelio de los pueblos. ¿Cuál era el evangelio de los pueblos? Todos somos iguales. No importa dónde yo nací o cuál era mi, comillas, raza, como se decía en esa época. No hay esclavos por el hecho de ser negros o negras. No hay personas que tienen que pagar impuestos o darle parte de la riqueza que producen a otros por ser pueblos indígenas. No. San Martín dice, no existe la sangre azul, como se llamaban los nobles, ¿no? La sangre azul porque se le veían las venas porque nunca tomaban sol. Estaban encerrados, entonces las personas que eran blancas, la blanquitud era el estatus, ¿no? No, toda esa idea de igualdad es la que atraviesa a estos hombres y mujeres, que realmente fue heroica y que fue muy mal contada, como decía Rafael, a lo largo de la historia. Cuando uno mira solamente la imagen de este San Martín, después si podemos, no sabía que había para proyectar, pero podemos proyectar otra imagen, porque hasta en los retratos nos hicieron trampa, porque suele aparecer un San Martín blanco, ¿sí?, cuando el único cuadro donde San Martín posó en vivo, vieron la pintura en vivo que se hacía en esa época, es de un artista alto peruano que se hizo en Perú, y se lo ve a San Martín con rasgos indígenas. Y acá hay una primera cosa que quería contarles. San Martín, para la historia oficial, nació en 1778, allá cuando éramos colonia, en Yapeyú, y cuando la Argentina no existía, pero sí existían las misiones jesuíticas, sí existían Corrientes, ¿sí? Y hay un historiador, Hugo Chumbita, que se puso a trabajar y a analizar ese momento del nacimiento y se encontró con que por una serie de documentos pareciera ser, y esto no se puede confirmar 100% ni para un lado ni para el otro, pero hay muchos indicios que San Martín sería hijo no de que figura como su padre y su madre, sino de Diego de Alvear, que era un hombre rico de Buenos Aires, que de vez en cuando visitaba al padre de San Martín por esas tierras, y de un vínculo con Rosa Guarú, que era una mujer guaraní, que además era el ama de leche. Vieron que en esa época se usaban las amas de leche, las mujeres que amamantaban, que no eran las madres biológicas. Entonces, Hugo Chumbita, cuando planteó esto, lo fue a presentar al Instituto Sanmartiniano, que todavía existe, y le tiraron una silla de verdad. Le contaron una vez, pero en serio, un historiador muy sanmartiniano tradicional se enojó y le tiró una silla. Nos reíamos porque decíamos, no puede ser. O sea, esto fue en el 2000, el libro del 2007-2008 de investigación, hace poquito, hace poco. Y nos reíamos y decíamos, ¿cómo un personaje puede seguir generando tanto lío? Claro, pero ¿cómo el padre de la patria, ¿no?, iba a ser semi-guaraní? ¿Y cómo iba a ser un indígena? Y cuando uno empieza a estudiar la vida de San Martín, hay un montón de momentos donde esto él lo expresa. Claro, o sea que decían, no, pero era metafórico. Por ejemplo, antes de cruzar los Andes, en esa marcha heroica,
va a ver a las comunidades indígenas que estaban en el sur, ¿no? En la Patagonia, y les pide permiso para cruzar. Les dice, es más, les comparte el plan, porque les dice por dónde va a cruzar el ejército, que lo tenía recontra guardado, secreto, de falsas noticias. Entonces los españoles no sabían por dónde iban a cruzar, y les pide permiso y empieza diciendo, yo soy indio. Y ahí sigue están los documentos, no lo invento, la imagen también está, el cuadro está. Eso, por ejemplo, ¿no? Hay otro hecho muy poco conocido, que es cuando se declara la independencia, Belgrano va al Congreso de Tucumán y estaban de acuerdo todos en que íbamos a ser independientes, pero no había acuerdo en cuál iba a ser la forma de gobierno, ¿no? Entonces Belgrano va al Congreso y propone que en América no teníamos que ir a una república, así como tenemos hoy en día, sino que en ese momento lo mejor era tener una figura que centralice todo el poder, armar una monarquía, pero no una monarquía absoluta, sino una monarquía al estilo como hoy existe, no sé, en Holanda, en Inglaterra, hay democracia, pero hay una figura medio simbólica, ¿sí? Como nuestra reina máxima allá, bueno, que está medio decorativa, pero que tiene una fuerza simbólica. Y Belgrano, ¿qué dice? ¿A quién hay que coronar? Hay que coronar al descendiente del Inca, del último emperador del pueblo peruano, boliviano, argentino, toda esa zona indígena. Esto en la historia nos han dicho que fue como que Belgrano desvarió, ¿no? Cuando uno va a Tucumán, encuentra las actas del Congreso, hay un montón de reuniones y también hay documentos donde dice, se alteraron todos por esta propuesta y todos los diputados del norte estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el Congreso de Tucumán, que San Martín tanto, ¿sí?, escribió y hoy diríamos operó, rosqueó para que se juntaran finalmente en Tucumán, había una gran cantidad de diputados de lo que hoy es Bolivia. La independencia del Alto Perú, como se llamaba en esa época, Chuquisaca, Chicha, Charcas, lo que hoy es Sucre, toda esa zona estaban en Tucumán con los catamarqueños, los salteños, los tucumanos y los porteños que estaban ahí hinchando porque siempre estaban en contra de todo lo que quería el norte. De hecho, ¿por qué la independencia se declara en Tucumán? Porque la zona más rica y más poblada era esa. Y el centro de todo el corazón de América era Potosí. Claro, lo que pasa es que con los años, después ganó Buenos Aires, entonces Buenos Aires creó su historia como quiso, a San Martín lo hizo más blanco, como Rivadavia, que cuando se levantaba el archienemigo de San Martín, y además cuando vemos en la escuela, ¿vieron que parece todo diferente? Rivadavia por allá, San Martín por allá, bueno, Rivadavia era el enemigo de San Martín y todas las mañanas se ponía polvo blanco cuando se levantaba, porque quería blanquearse, ¿sí? Porque dicen que un antepasado había sido negro o negra de esa familia. Bueno, con esto qué quiero decir, para ordenarnos un poco, porque empecé por cualquier lado, pero no importa, vamos bien, yo digo que vamos bien, así que iremos. Con esto qué quiero decir, que hay una historia para descubrir, ¿sí? Un San Martín que, como decíamos, muy probablemente mestizo, que nació en Yapeyú, que sus primeros juegos fueron juegos con los niños y las niñas indígenas de esa zona, que su nodriza y su vínculo primero, ¿cómo se dice ahora? El vínculo de apego, el vínculo de referencia, fue una mujer guaraní, que muy chiquito se fue a España, que se crió en España, que empezó a estudiar y se hizo militar en España. Pero ¿por qué viene a América a luchar contra los españoles, comillas? Esto es otro problema, uno no entiende bien. De hecho, San Martín hablaba gallego, nosotros diríamos gallego, castizo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo más importante en esa época era la lucha por las ideas y los modelos de sociedad, más allá de estar en contra o a favor del rey. Y San Martín, cuando estaba en España, luchaba por las mismas ideas con las que va a luchar acá. De hecho, cuando San Martín putea, digamos, a los opositores, no les dice españoles, les dice godos. Godos, que era una manera de decir, como un insulto, sí, a los absolutistas. Absolutistas eran los que defendían esta sociedad donde, según donde naces, te toca un lugar social, ¿no? Si sos esclavo, etc. Entonces, cuando San Martín viene para acá, para América, se da cuenta que la guerra era muy difícil ganarla en lo que hoy es Salta, Jujuy, ¿sí? Bolivia,
Porque el poder, ¿dónde estaba? Estaba en Perú. Entonces, ahí es donde San Martín empieza a ver que la revolución no es de Buenos Aires, sino que es una revolución de toda América. Que si la revolución no es americana, no es así directamente. Que es imposible luchar solo por Buenos Aires o solo por el Río de la Plata. Entonces ahí es donde empieza a juntar voluntades, hombres y mujeres. Ahí está Belgrano, está Monteagudo, está Juana Zurduy, está Güemes, que le delega todo el cuidado de la zona del norte. Güemes, muy poco estudiado también, que tiene un ejército de gauchos y de mujeres, donde las mujeres, por ejemplo, la responsable del servicio de inteligencia del ejército de Güemes era una mujer. Y la que logró destrabar para que se junten toda esta gente en Tucumán, el año anterior, 1815, porque era todo un quilombo, estaban todos peleados. Rondó, que era de Buenos Aires, estaba por pelear con Güemes, y San Martín, y Pueyrredón, y era todo un lío. Y la que hizo toda, de nuevo, la rosca política, fue Macacha, que era la hermana de Güemes. Y firmaron un pacto en Los Cerrillos, en una localidad allá, y se destrabó. Digo, San Martín se juntó con esta gente, con los gauchos, con los granaderos. Los primeros granaderos fueron guaraníes, que los mandó a llamar San Martín porque dijo son los más valientes. ¿Cómo? Correntinos, exactamente. Cuando San Martín se da cuenta de esto, pide ser gobernador de Cuyo, de Mendoza, en toda esa zona. Y allí realmente aparece otro tema, porque cuando yo les digo San Martín, ¿ustedes en qué piensan? En un militar, ¿no? En un político, más o menos. En un revolucionario militante, más o menos. San Martín fue un gran gobernante, gobernó 2 veces. 2 veces fue uno gobernador y otro presidente, comillas, porque se llamaba protector. Cuando está en Perú, no sé si alguno o alguna conoce Lima y conoce su historia, pero en Perú, San Martín es un gran héroe, ¿sí? Y el monumento está en todos lados, fue el primer presidente. Ahora fíjense también esto, ¿no? Cuando uno dice el primer presidente de Perú, ¿quién fue? San Martín, un correntino nacido en Yapeyú. Él fue el primer presidente de Bolivia, Sucre, que había nacido ya en el norte, en la zona de Bolivia, de Colombia, Venezuela, ¿sí? Cornelio Saavedra acá, ¿dónde había nacido Cornelio Saavedra? Que fue el que estuvo en la primera junta acá. En Potosí. Potosí. Nos enseñaron todo al revés. Me vuelvo un poco loca, pero porque está todo patas para arriba, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, encuentra un San Martín, que en Cuyo, miren los números. 5.423 hombres que van a cruzar los Andes. 9.280 mulas. Si le habrá sacado mulas a los terratenientes de esa zona, porque las mulas llevaban todo, era lo que tenían que cargar. En altura no se puede cargar, los seres humanos no se puede cargar poco. 1.500 caballos, 16 piezas de artillería, o sea, cañones y todo lo que implica cruzar los Andes con eso. Y algo que me llamó la atención, que me agarró en medio de la locura en la pandemia, vieron que a todos nos agarró un poco de locura, me agarró la locura de estudiar qué hizo San Martín con la salud. No me pregunten cómo llegué a eso, a la medicina y a San Martín. La verdad que ya ni me acuerdo quién me lo pidió, pero se fue con 15 médicos, muchas mujeres que practicaban la medicina, digo médicos comillas porque en esa época, y con un botiquín que había un montón de hierbas y medicinas no tradicionales. ¿Por qué digo esto? Yo creo que llegué por ahí, porque era el conocimiento ancestral. Y yo estoy con esto de la participación de los pueblos indígenas en la Revolución de Mayo, entonces empecé a ver que tomaba veladona y no sé cuánta cosa, pero remedios no tradicionales. Y ahí había también un conocimiento que San Martín llevaba, además de un baúl con una pequeña biblioteca, porque tenía una biblioteca que se lo iba llevando a todos lados. Yo por eso traje un libro para recomendarles, para que se entusiasmen y lean. Una hermosa biografía que escribió Norberto Galaz, un gran historiador, que además es un maestro, sigue escribiendo y haciéndonos trabajar. Están allá los libros, están allá en la mesa. Muy bien, hay una biblioteca. Bueno, cuando se vayan a batallar por ahí, que no es con las armas, en esta época se tiene que llevar un libro de la mochila, que sea uno, para honrar a la biblioteca de San Martín, que pobre que son los árboles. Yo a veces me quejo, voy a dar clase toda así molesta con 20 libros, y
mi hermano San Martín, por eso les digo que uno un poco ya enloquece y habla con él. Digo, ¿viste cómo hacía con un ejército y baúl de libros? Bueno. Y ya para ir cerrando, porque ya veo, ¿no? Sonamos un ratito más, me van avisando. Bueno, entonces, cuando uno mira esa experiencia de Cuyo, uno dice, ¿cómo consiguió eso? Porque realmente era muy difícil en esa época. 5.000 hombres era un montón. La población era muy escasa, no éramos 40 millones. Todo el territorio, con mucha suerte, llegábamos a 2 millones. O sea, era muy distinta la historia, la población. Y uno ahí lo que ve son dos cosas. Y eso uno lo ve en todos los grandes líderes de esa época. Y yo creo que eso nos deja también una enseñanza, con otras características, porque por suerte hoy no son las armas, ¿no? Son otras formas de lucha. Pero San Martín dice, uno, el Estado. Hay que construir Estado, ahora que tanto nos dicen el Estado. Estado y organización, ¿sí?, de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arma batallones. Batallones de los negros, en ese momento se clasificaban así, ¿no? Muy de la época. Los negros, los pardos, los indígenas, ¿sí? Todos los batallones. Y cada batallón funcionaba como una comunidad y además cada persona que se sumaba, obvio que era libre. Imagínense que conseguían la libertad. Por el otro lado organiza al mundo productivo y crea grandes fábricas del Estado, fábricas sin tecnología, o sea, no es que tenían máquinas, imagínense, y arma los primeros establecimientos de concentración para producir. Por ejemplo, el padre de la industria siderúrgica, ¿sí?, metalúrgica, para decirlo correctamente, fue Fray Beltrán, ¿sí?, un fray, un religioso, porque tenía una articulación con la iglesia también. Muchos curas se sumaron a la revolución y otros tantos, especialmente los obispos, la combatieron, porque vieron que la iglesia siempre también tiene sus cosas. Crea fábricas, entonces, hace expropiaciones. ¿Qué significa expropiar? La propiedad privada, todo bien, no es que voy a sacarle la casa a todo el mundo, pero entro y estas mulas me las llevo y estas quedaterán. Organiza realmente ejércitos de mujeres en el sentido de que se ponen a realizar tareas de costura, pero no la costura de las damas, no, sino los uniformes. La industria textil, había que fabricar todo, los uniformes y la ropa, muy costosa para llevar allá, porque si no, de los 5.000 cruzaban los Andes y no estaban abrigados, pues no sé cuándo llegaban. Imagínense el esfuerzo de todo un pueblo movilizado, donde ahí coordina política de Estado, decisión política, con la organización de cada uno de los barrios, de las mujeres, de los hombres. Y las mujeres fueron centrales en el servicio de inteligencia. También había mujeres soldadas, pero en el servicio de inteligencia. ¿Por qué? Y a veces me peleo con los historiadores varones porque dicen, bueno, como este chiste de estaban en las tertulias, espiaban, tipo que éramos chismosas. O sea, me da un poco de bronca porque, claro, uno hace la revolución con lo que tiene a mano. O sea, no es que las mujeres en esa época, ¿qué hicieron? Muy inteligentemente, convirtieron el lugar que las habían metido, entre comillas, que el sistema nos daba, que era o la cocina o el servicio doméstico o la dama rica de decoración con un hermoso vestido en la tertulia. Y en los dos grupos sociales hubo mujeres que se metieron en la revolución y usaban las armas que tenían. Y era poder pasar desapercibidas y escuchar todo lo que los hombres ahí hablaban. Y fueron, por eso les digo que las jefas de inteligencia eran mujeres, ¿sí? Además de otras que eran soldadas que por su vida habían nacido y se habían criado en la zona más rural y que habían aprendido a andar a caballo, todo eso, como Juana Zurduy, que fue nombrada capitana por Belgrano y reconocida también por San Martín. Porque cuando San Martín cruza de Mendoza con este ejército que les cuento a Chile, le deja a Güemes, a Juana Zurduy, ahí también estaba María Remedios del Valle, una mujer negra que había conseguido la libertad y que también se dedicaba a los soldados le decían la mamita, porque se encargaba de cuidarlos, además de luchar en la guerra, sabía mucho de medicina. Toda esa zona queda
resistiendo para que los realistas, ¿sí? Los realistas eran los absolutistas, vamos a decir los godos, no bajaran por ahí y no terminaran con la revolución, mientras San Martín cruza Chile y de ahí organiza para ir a Perú. Otra odisea porque se fue por barco, todo lo medio de transporte, o sea, no... Bueno, otro que cruzó los Andes fue Bolívar. Bolívar cruzó también los Andes, pero en el norte, porque allá también hay Andes. Eso me cayó la ficha de vez hace mucho. Como que dije, esperar, los Andes, ¿no? Estudiando la historia de Bolívar, digo, bueno, igual lo nuestro, eso, lo nuestro fue más heroico. Vamos a pelear un poco, porque eran picos acá más altos, ¿sí? Pero bueno, igual hay alguna serie muy horrible de Netflix que lo muestra descalzo, caminando por la nieve. No la vean esa, porque es un espanto. Una serie de Bolívar. Bueno, entonces, cuando llega a Perú y consigue la independencia, es declarado protector o presidente, como quieran decirle, y junto a Monteagudo saca las primeras leyes. ¿Cuál va a ser la primera ley? No esclavitud y no servidumbre, que los indígenas sean libres. Y en esa época, por eso digo no de nuevo, escribe un montón y ya dice, en esa época dice, el gran problema de toda esta tierra va a ser el problema de los blancos de la costa y los indios del altiplano. Dice, hasta que no se dejen de pelear y de discriminar y de que haya problemas ahí, va a ser muy difícil que América salga adelante. Y por eso, de nuevo, como Belgrano empieza a decir, tenemos que lograr que toda América sea un solo país. No podemos separarnos todos, porque pueblos indígenas hay en toda América, blancos hay en toda América, criollos hay en toda América, hablamos español, salvo Brasil, pero bueno, era otra historia, ahí no, Brasil no cuenta acá en este momento. Dice, hay que unir a todo este territorio. ¿Y con quién va a tratar entonces de reunirse para llevar adelante este plan? Con el otro que había cruzado los Andes, pero que no antes tan alto, con Simón Bolívar. Organizan una reunión, Bolívar venía muy triunfante desde el norte, que había también luchado contra los godos, pero en la zona de Venezuela, Colombia, y se juntan en la ciudad de Guayaquil, que queda en Ecuador, al sur de Ecuador. Ahí en el video, que está muy bueno, pero hay un par de cosas que hay que revisar, dice el secreto de Guayaquil. ¿Qué pasó ahí? Dice, la historia liberal, oficial, lo que contó es que Bolívar era un engreído y que le sacó el ejército a San Martín, que lo estafó, que le hizo toda una cosa y lo terminó desplazando para quedarse con la gloria, porque ya los godos estaban casi vencidos, faltaba una o dos batallas. Entonces era como quien queda como el gran héroe de todo eso, de toda esa etapa. Bueno, de nuevo. Y yo acá traje algún documento para que no digan que miento. Ustedes se ríen, pero yo sé que ustedes me van a creer, pero en otros ámbitos donde hay gente que tiene muchos doctorados, te dicen, es un invento. Yo no es un invento, vayan a ver la fuente para algo. Uno estudia historia y hay fuentes. No sé cómo van a ser los historiadores del futuro con el quilombo que tenemos ahora. Con las redes sociales, imagínense, en esa época nosotros tenemos todo documento escrito, entonces era más sencillo y existe, está en papel porque se encontraron, se guardaron, ¿no? Una vez ve la caligrafía y más o menos está. Pero bueno, nos toca ser historiadores ahora, así que lamento por el futuro. Si alguno acaba de estudiar, jóvenes, y van a ser historiadores y en 50 años no sé cómo van a estudiar, este lío, ordenar, que es verdad y que no, tanta fake news, no sé. Bueno. Entonces, ¿qué pasó en esa entrevista? Es verdad que en esa entrevista no había nadie presente, no es que alguien salió y escribió. San Martín dijo, uno reconstruye todo lo que pasa los días previos. Y los días previos, San Martín manda a Monteagudo a firmar un acuerdo en nombre de él, le da una carta que le dice, en mi nombre, en esa época se usaba mucho, en mi nombre autorizo la firma de tal tratado con fulano. El fulano era alguien que había mandado Bolívar. Se juntaron, firmaron un acuerdo que es muy poco conocido y que para mí es central, son esas cosas que hay que reivindicar. El tratado es un tratado de unión entre los pueblos, donde se juntaban los territorios. Tratado de unión significa juntamos los países, comillas, se juntaban los territorios que controlaba Bolívar, que ¿cuáles eran? Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿sí? Y se juntaban los territorios por los que había pasado San Martín, Perú, parte de Bolivia, que ya estaba ahí sumándose,
y se mandaba una nota a Buenos Aires y a Chile para ver si se querían sumar a esta unión. O sea que imagínense que era formar los Estados Unidos del Sur, porque los del norte ya estaban. Y Bolívar decía, si no formamos los Estados Unidos del Sur nos van a comer. Encima del tratado, obviamente cuando le mandan la carta a Rivadavia que gobernaba acá, Rivadavia no recibe a Ariel de la Fuente, que se llamó el patriota que se atravesó desde Guayaquil acá en carreta, en caballo y no sé cuánta cosa más. Cuando llegó Rivadavia le dijo, no, disculpen, ya hicimos mucho por esas provincias norte, que son todas gente de color. Yo ahora estoy en Buenos Aires haciendo alianza con los ingleses, chau. No prosperó. Pero San Martín y Bolívar llegan a firmarlo. San Martín en ese momento estaba muy debilitado porque en Perú los godos se habían vuelto a armar. Y tenía otro problema. San Martín tenía su base política, había empezado acá. Y en Buenos Aires no lo bancaban. Entonces estaba muy débil para seguir la guerra. Las eras que va a traicionarlo, claro. Entonces ahí es donde, bueno, San Martín le dice a Bolívar, seguimos, que venís con prestigio, venís con fuerza, yo vuelvo al Río de la Plata para continuar, para ordenar entre comillas, ¿no? Para volver a ver qué pasó en Buenos Aires, que está Rivadavia, que está haciendo un desastre, que está haciendo cualquier cosa. Yo vuelvo a luchar al Río de la Plata y vos continuás por acá. De hecho, cuando San Martín vuelve, Rivadavia lo llena de espías, lo persigue, lo amenaza, y por eso San Martín se va. Porque no sé si alguno conoce la historia que se cuenta, se dice San Martín no quería meterse en la guerra por entre hermanos, bueno, lo amenazaron por todos lados y se tuvo que ir. Intentó volver, como bien dice el video. Ahora bien, y ahora sí, para ir cerrando, si quieren, después me quieren hacer una pregunta o profundizamos en algo, ¿te parece? Cuando firma ese tratado, entre las muchas cosas que se establecen ahí, dice, por ejemplo, que estas tierras que se están utilizando, que las acabo de mencionar, dice, libres de la nación española y de cualquiera otra dominación extranjera. Repite lo de Tucumán, ¿no? Nuestra acta de independencia. Dice que establece un apoyo mutuo bajo todo ataque o invasión que pueda de alguna manera amenazar la existencia política de este nuevo Estado. Establece ayuda militar, ayuda económica, eliminando los derechos, las aduanas entre estos países, o sea que seamos un solo país unificado. Y lo más lindo que me parece a mí y lo más hermoso en estos tiempos más, dice, escuchen esto, los colombianos serán tenidos en el Perú por peruanos. Y estos, o sea, y los peruanos, en la República de Colombia por colombianos. O sea, me parece que es como la recontrasíntesis. Voy a confesar que este tratado yo no le había prestado atención. Me invitaron a dar una charla en el 22, cuando se cumplió 9. ¿Qué cosa? Era un poco vieja ya. No sé por qué. 2022, o sea, cuando se cumplen los 200 años de Guayaquil, ahí en la Casa Patria Grande, y la verdad es que lo descubrí ahí, no lo tenía, pero me pareció, digo, todo lo que después vino en el siglo XX, la Mercosur, UNASUR, CELAC, ¿cómo no vamos a nuestra historia, no? ¿Cómo algo tan sencillo de que el otro en mi tierra sea de esta tierra y que yo en la tierra del otro sea de la tierra del otro? Pero aparte, ¿no? Es como decir, bueno, hay que volver a esas fuentes. Y por eso les decía que San Martín en esta época me emociona, porque emociona cómo soñaron tantas cosas y después nos metimos tanto la pata. Un poco metimos la pata y otro poco los poderes que nos acecharon, que nos amenazaron, fueron muy grandes. Esto que decía Rafael. Hoy hay que mirar el mundo también, cuáles son esos poderes, ¿no? Los chinos, los yanquis, todo bien con todo el mundo, seamos amigos de todo el mundo, pero nuestros recursos, nuestra tierra, bueno, todo lo que ya San Martín defendía. Para cerrar entonces, orden general de San Martín, 27 de julio de 1819, no estamos en guerra, por suerte, insisto, y tenemos que cuidar mucho la paz de nuestro continente, porque cuando se pelean las grandes potencias, les gusta pelearse en otras tierras, no en la de ellos, porque en China no hay guerra, en Estados Unidos no hay guerra, y en Ucrania están, ¿no? Y en Palestina están todos los muertos. Bueno, en América Latina somos un territorio de paz, pero tenemos luchas de otras maneras. Cada uno lleva
va con lo que va, ¿no? Y trabaja donde trabaja. Decía San Martín, compañeros, que no nací en el 22, pero ya después de los 40 no veo. Ahí va. La guerra se las tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las vallatedillas que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta que el país sea enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Muchas gracias. Otra cosa, cuando vengan al círculo de lectura, espero que vengan y me lean lo que escribí hace muchos años, no en el 22, en el 2010, y vean los textos y se aburran, probablemente me avisan porque tengo ganas de reescribirlos. Pero en este tiempo mis estudiantes leen y se aburren. Yo les digo, ¿cómo se aburren con esto que es tan hermoso? Y igual se aburren, así que después me cuentan. Se aburren. Compañera Avellaneda. Los cuadernillos que nosotros utilizamos son muy didácticos, no son aburridos y están muy bien. La verdad que han sido bien recibidos donde los hemos llevado. Se recibe sugerencias igual. Ahí está. Ahí hay otro San Martín. Ahí hay otro San Martín. Este es el verdadero. Mucho pelo, juro. Ese es el único retrato que fue hecho con modelo vivo, ¿sí? El pintor, que era un indígena del Alto Perú, lo dibujó con él posando. A ver, el verdadero no, lo que yo les decía, no existía cámara, es muy difícil. Hoy en día, si se exhuma el cadáver, lo hicieron con Bolívar, es impresionante. Cuando sacaron un ADN, pueden reconstruir el rostro. Con San Martín no se hizo. Habría que decirle a los sanmartinianos que lo hagan al instituto. Pero bueno, es el único modelo para ser fiel a la verdad, el único modelo vivo. Por lo tanto, yo creo que debería hacer algo. Por ahí lo embellecí un poco, qué sé yo, en esa época se decía, un poco de Photoshop, digamos, de filtro, de Instagram. Eso se rehacía, pero los rasgos, por lo menos es el único modelo vivo. Parece mentira, pero hay como un debate muy importante acerca de esa reunión no secreta, pero a solas que tuvo con Bolívar, porque de ahí dependió la jefatura del ejército, que efectivamente termina de triunfar en el Alto Perú, y echamos a los realistas, que significa de la realeza, los godos, que vienen por Godoy, que era un tipo... Sí, hay un tipo que se viene por Godoy, que era de los franceses. El pro francés. Yo también por los visigodos. Por los visigodos. Pero no me queda claro. Bueno, de hecho se triunfa, y como bien dijo Mara, el acuerdo era el sur con el norte del continente, teniendo un ojo en Centroamérica, que había una federación, y todo ese ejército avanzar en el imperio en Brasil, digamos. Es la historia liberal, la historia contada. Esto es muy importante. La historia la cuentan los que ganan, los vencedores. ¿Por qué? Porque necesitan justificarse para dominar. Entonces, los Mitre, que fue el creador del diario La Nación, y que fue el que escribió la historia desde la Revolución de Mayo hasta cuando él murió. Por ejemplo, para él, Rivadavia fue el mejor presidente, que fue el enemigo de San Martín. Los caudillos federales que se levantaban en las provincias eran parte de la barbarie, no de lo que había que pelear, es decir, que moldeaba su pensamiento para poder dominar. Miren esto que nos hicieron creer, la eterna pelea o discusión o enemistad entre Bolívar y San Martín, lo que se niega que en el cuarto de San Martín, cuando él muere en 1850, había un retrato sobre la pared ¿de quién? De Bolívar. Dando por tierra, echando por tierra esa versión liberal de los vencedores
de que estaban enemistados. Nada muy lejano de todo eso. Y en segundo lugar, y muy importante también, es que él entrega el sable corvo, su sable tan emblemático, se lo entrega a Rosas. No se lo entrega a los Mitres, no se lo entrega a los pro-ingleses, los pro-británicos. Se lo entrega a Rosas, que fue el que defiende la soberanía frente a esa alianza anglo-francesa que quería bloquear nuestro país. Pero bueno, una convocatoria y acá terminamos. El 8 de enero, con los círculos de formación popular, nunca sé si es círculo popular de formación, no sé, con los círculos, vamos a hacer uno de los cruces de los Andes, por lo menos parte, es decir, no vamos a cruzar a Chile, vamos a ir al Portillo a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, vamos a salir de Mendoza, de Tunuyán, son 3 días y 2 noches, vamos a salir de lo que es el Manzano Histórico. El Manzano Histórico es cuando, como dijo Mara, cuando él vuelve de Guayaquil, que va a Buenos Aires para empezar a rosquear, para que se dejen de joder, él descansa en la zona, dicen, que descansa en el Manzano Histórico, ahí en Tunuyán, a lo que vendría a ser el inicio de la cordillera, para ir rumbo, juntar fuerzas, porque es cierto, venía medio enfermo, para juntar fuerzas y seguir camino a Buenos Aires, ese Buenos Aires que lo traiciona, le da la espalda y que solamente en los últimos 2 meses, la preparación del ejército, manda algo de guita y nada más. El 8 de enero salimos, hay lugar para 40, tiene por supuesto un costo y las actividades se van a dividir en 2. Primero, las charlas sanmartinianas, para poder conocer la historia, y por otro lado, las actividades, las polladas, las peñas, para juntar fondos para viajar. Y hay que entrenar, hay que saber caminar, porque vamos a caballo. Los caballos van solos. Caballo. Los caballos van solos. Va medio solo, vamos a hacer 2 entrenamientos previos, pero lo interesante de todo esto es que podamos estudiar, podamos colaborar, podamos... El que no viaja compra una rifa para que el compañero, la compañera, vecina pueda viajar. Salimos el 8 de enero. Así que bueno, y lo más importante de todo esto, primero agradecer a Mara, que vino hasta aquí, a los compañeros que organizaron, siempre anónimamente, cuando uno llega a una actividad, hay una silla puesta, hay una bandera puesta, hay un sonido puesto. Ahí está la librería de los círculos de formación. Y bueno, y en lo que es Lugano, veamos de la posibilidad de armar un círculo y charlar de qué mejor manera podemos dialogar, contarnos, compartir saberes y sobre todo estudiar, que no está mal decirlo, pero me parecería que estudiar la historia, y en este caso no de la Argentina, sino de la América. Porque ¿sabe una cosa? Mientras Estados Unidos conquistó, colonizó, masacró, compró, armó una patria grande de todo lo que es Estados Unidos. Mientras el proyecto británico para el sur de los Estados Unidos fue de lo que armar patrias chicas, es decir, 20 y pico de países. Es decir, los tipos armaron una patria grande y nosotros lo armamos. Y no porque dicen, ¿por qué Estados Unidos es potencia y nosotros no? ¿Y por qué los negros, los indios, no les gusta trabajar? Que esto... No, señor. Porque ahí se unificaron y acá nos dividieron. Muy amables, gracias.